Bueno, buenos días. El día de hoy continuaremos con el programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El tema de hoy tenemos los trastornos del manguito rotador. Vamos a ver su anatomía, la patogénesis y el manejo no quirúrgico. Yo soy el doctor Manuel Fernando Durán y como profesor titular tenemos al doctor Edmundo Berumen Nafarrate. Bueno, en cuanto a la comprensión del manguito rotador, aquí es fundamental entender la anatomía y la función del hombro para poder tener pues un manejo adecuado de las patologías que se nos pueden presentar. Aquí las que incluyen, tenemos a los desgarros parciales, los desgarros completos y la tendinitis. En cuanto a una realidad clínica importante es que no toda patología anatómica es sintomática y que no todo dolor de hombro va a tener una patología anatómica visible. Aquí la resonancia y el ultrasonido pues frecuentemente nos menciona que muestran trastornos anatómicos en pacientes mayores de 65 años y que no tienen ningún síntoma asociado. En cuanto a la anatomía, pues esto es una compleja interconexión. Aquí la escápula se va a conectar al tronco de manera anterior por el serrato anterior y el pectoral menor y posteriormente con el trapecio, el romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. En cuanto al músculo deltoides, se menciona de manera especial porque es la fuente principal de potencia para la abducción del hombro como coadyuvante para el manguito rotador. Esto va a tener su origen en la mitad medial de la clavícula y en el aspecto anterolateral del acromion como en la espina escapular. Y pues su inserción va a ir a la tuberosidad deltoidea del húmero. En cuanto a los músculos del manguito rotador, pues tenemos estos cuatro. El supraespinoso, que se inserta en la porción anteromedial de la faceta superior y ocasionalmente en la tuberosidad menor. El infraespinoso, va a ocupar la mitad, aproximadamente el 50% en la impresión superior y toda la impresión de la faceta media de la tuberosidad mayor. Y el redondo menor, que va a ser de un volumen mucho más pequeño y se va a insertar inmediatamente inferior al infraespinoso. Y el subescapular, que va a ser el de mayor volumen muscular y se inserta en la tuberosidad menor con tendones intramusculares. Aquí hace una mención especial sobre el supraespinoso y el infraespinoso. Anteriormente pues se creía que el supraespinoso iba a la faceta superior y el infraespinoso a la faceta media. Ya con los estudios recientes pues se corroboró que el supraespinoso va a una porción anteromedial de la faceta superior y el infraespinoso va a ocupar también el 50% de la faceta superior como la faceta media. En cuanto a la estructura del infraespinoso, va a estar dividido en dos partes. Se va a originar en la fosa escapular y se va a insertar en la faceta media, como ya les comenté, la tuberosidad mayor, y va a tener fibras transversas, que estas se van a originar igual de aspecto inferior a la espina escapular y van a insertarse en la porción tendinosa de las fibras oblicuas, como si fuera una plicatura de este mismo. En cuanto a la cápsula glenohumeral, esto va a ser de importancia clínica. Aquí la inserción capsular va a tener una amplia huella, especialmente entre el infraespinoso y el redondo menor. Esta cápsula va a poder funcionar como tendón y relacionarse también con la delaminación cuando se observa pues, los desgarros grandes o masivos, que esto nos funciona fuerte como un coadyuvante. En cuanto al subescapular, aquí pues es el único músculo del manguito rotador que va en la parte anterior. Este va a ser de mayor volumen muscular y menciona que hay desgarros más frecuentes de lo que se ha reportado realmente. Su inserción superior va a ser la más fuerte. Tenemos que se va a dividir en dos, una parte superior y una inferior, siendo la de mayor importancia clínica para nosotros la superior. En cuanto a la porción superior, como les comento, esto se extiende como una prolongación tendinosa delgada a la fovea capitis. Esto va a proporcionar el suelo para el surco bicipital. Esto nos va a dar, por ende, pues va a estabilizar el tendón de la cabeza larga del bíceps y es la que tiene la huella más amplia con su prolongación tendinosa.
Bueno, en cuanto al examen físico, esto mencionaba que pues debe de ser, lo debemos de realizar como un enfoque sistemático, primeramente haciendo una historia clínica detallada sobre el inicio, la duración, la naturaleza de los síntomas, si tiene un antecedente traumático y si hay factores que lo predispongan o que hagan que aparezcan las molestias. Aquí debemos de hacer también una adecuada inspección y palpación, evaluar la alineación postural y la posición escapular con el paciente de pie. También debemos de hacer pruebas para la evaluación de la fuerza y la función escapulotorácica con movimientos pasivos y activos y posteriormente corroborarlo mediante radiografías simples. Esto para, pues, sobre todo identificar alguna atropatía del manguito, una tendinitis calcificada, ya un osteoartritis o también podemos evaluar la migración humeral. En cuanto ya a las pruebas específicas, mencionaba sobre todo estas, la prueba de Job o la prueba de Whipple, que esto, pues hay muchas más maniobras de exploración, sobre todo pues para corroborar e irnos dando cuenta nosotros de qué tipo de lesión tenemos. Por ejemplo, en la prueba de Job, que es también la prueba de la lata, con el brazo lo tenemos en abducción de 90 grados y vamos a tener una rotación interna del brazo como si estuviera tirando o vaciando una lata. Si esto despierta dolor o sensación de inestabilidad, pues probablemente tenemos una lesión del supraespinoso, que es principalmente el músculo con mayor porcentaje de lesión. En cuanto a la patogénesis de las lesiones de los músculos del manguito rotador, esto siempre va a ser por causas multifactoriales. Se nos dividen en factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos dados como la degeneración tendinosa relacionada con la edad, también los cambios vasculares y si tenemos o no una predisposición genética. En cuanto a los factores extrínsecos, tenemos pues, al pinzamiento subaracromial, las variables anatómicas que se nos puedan presentar y la disinencia escapular, que esta puede estar dada pues, principalmente por ya un factor más biomecánico. En cuanto a los factores intrínsecos, para la degeneración tendinosa, esto pues está muy de la mano con la edad. Aquí tenemos un 50% de probabilidad de desgarros bilaterales en pacientes mayores a los 65 años, a pesar de que tengan nada más sintomatología unilateral. Aquí pues, los estudios histopatológicos muestran degeneración preexistente incluso a la aparición de los síntomas. Y pues, el patrón vascular intertendinoso va a estar disminuido siempre en los pacientes mayores, incluso a pesar de que no presenten síntomas en ninguno de los hombros. En cuanto a las influencias de la degeneración tendinosa, pues aquí tenemos como factor predisponente el tabaquismo, que esto va a afectar la vascularidad de los tendones. También la genética, pues un agrupamiento familiar en pacientes con enfermedad también diagnosticada y va a haber un riesgo elevado significativamente en pacientes con familiares cercanos que hayan presentado también este tipo de diagnóstico. En cuanto también, pues, cuando tenemos alteraciones en las vías relacionadas con matriz extracelular o cambios en mecanismos vasculares y de señalización intracelular, esto pues ya también como factor de riesgo para, para ir a una degeneración tendinosa temprana. Y pues los factores extrínsecos que van más allá de la anatomía, los factores dinámicos críticos, tenemos a la disinesia escapular, a la pérdida del movimiento escapular complementario y una posición incorrecta durante el movimiento del brazo. Que esto pues es más allá algo anatómico como tal. En cuanto al pinzamiento subacromial, esto puede ser causado por un lanzamiento repetitivo por encima de la cabeza. Esto va a provocar desgarros parciales del lado articular y agravado por la disinesia escapular. Esto va a estar frecuentemente asociado
con una cápsula posterior ajustada, y va a afectar principalmente al supra e infraespinoso, pues por su posición anatómica y su inserción. En cuanto a la historia natural de los desgarros del manguito rotador, pues esto debemos de tenerlo un poco más presente para poder nosotros decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente. Aquí los desgarros parciales, esos van a tener un potencial limitado de curación espontánea, y pues hay una progresión del desgarro con el tiempo en la mayoría de los casos. En algunos pacientes este tipo de lesiones pueden permanecer así asintomáticas, y va muy de la mano la progresión del desgarro con la aparición de los síntomas. En cuanto ya a la alteración sintomática de los desgarros que previamente están asintomáticos y se convierten en casos sintomáticos, aquí estos van a ser hasta el 51% de los pacientes van a generar ese tipo de molestias. En cuanto el tiempo promedio para la aparición de síntomas son hasta los 18 meses en un estudio prospectivo de 3 años, y hasta el 50% de nuestros pacientes van a tener una prevalencia bilateral de las lesiones. En cuanto a la progresión de los desgarros sintomáticos, tenemos que el 49% de ellos van a aumentar en un seguimiento a los 29 meses con el aumento del tamaño del desgarre. Esto, pues como factores de riesgo, tenemos una edad mayor de 60 años, si tenemos el desgarro ya completo, y también un factor muy importante que nos mencionaba era la infiltración grasa dentro de este. Aquí el 43% van a poder mantenerse del mismo tamaño, y solamente el 8% van a mostrar una reducción del tamaño, que es como lo que les comentaba, que realmente muy pocos desgarres pueden tener una capacidad de regeneración, por así decirlo, o de cicatrización. En cuanto al tendón intramuscular del supraespinoso, pues la integridad de este tendón va a ser un factor muy significativo para orientarnos hacia un tratamiento no quirúrgico. Mencionaba que si la inserción de y estaba interrumpida, pues ya la progresión del desgarro obviamente iba a avanzar, y si teníamos un desgarre que era asintomático, se va a volver sintomático casi en el 100% de los casos. En cuanto a la infiltración grasa y los desgarros masivos, aquí con la escala de Gutalier, aquí en el músculo supraespinoso, mencionaba que teníamos ya un grado 2 en promedio en pacientes con lesiones que ya tienen 3 años de evolución, o grado 3 o 4 se alcanzaba cuando ya teníamos 5 años posterior a la aparición de los síntomas. En cuanto al infraespinoso y el subescapular, lo teníamos en un grado 2 en un promedio de 2.5 años, y un grado 3 o 4 en promedio de 4 o 5 años. Esto pues es bastante importante, porque ya cuando tenemos un desgarre masivo o que tenemos una infiltración grasa importante, pues en muchas ocasiones va a pasar a ser una lesión casi irreparable, a pesar de que tengamos un manejo quirúrgico. En cuanto al manejo no quirúrgico, pues no existe un consenso sobre el mejor tratamiento para un desgarro del manguito rotador. Esto pues va a ser siempre basado en el dolor, si este está presente en reposo, si es durante la noche, y si es independiente de la posición del brazo. Si tenemos un déficit funcional, esto asociado a la discinesia escapular y problemas biomecánicos, y si tenemos una integridad estructural anatómica, va siempre orientado al tamaño y a la ubicación del desgarro y qué tendones van a estar involucrados. En cuanto al control del dolor, siempre va a ser la prioridad en nuestro paciente. Como opciones iniciales, pues tenemos la aplicación de hielo, el reposo, los AINES. También tenemos a la infiltración y la modificación de actividades, sobre todo en pacientes funcionales.
En cuanto a a la infiltración, con la evidencia que tenemos, pues tradicionalmente se utilizan esteroides a nivel local para manejar y tratar de combatir el dolor, aunque pues ya en los estudios más recientes no había no mostraba un beneficio significativo con el solamente colocar anestésicos a nivel local. También mencionaba, pues tenemos al plasma rico en plaquetas, que esto va a ser una fuente de bajo costo de factores de crecimiento colocados de manera directa. Y pues esto lo ponía como alternativa para pacientes en donde la infiltración con esteroides está contraindicada, aunque sí mencionaba que pues su uso aún es controversial. En cuanto a a las células madre, esto pues en los estudios del modelo animal se ha tenido resultados favorables, aunque realmente hay muy pocos estudios clínicos hasta ahora. En el estudio más reciente se aplicaron células madre derivadas de tejido adiposo y mostró muy buenos resultados funcionales, así como estructurales para para la reparación en desgarros parciales y que tenían una baja tasa de filtración grasa. En cuanto a la fisioterapia, esto es para la restauración siempre de la biomecánica normal. Esto debe llevar pasos progresivos. Se debe lograr una restauración de la movilidad escapular y troncal, una activación de la función del manguito rotador remanente y una estabilización escapular, así como posteriormente una estabilización central del tronco. En cuanto, pues bueno, realmente para la selección de un manejo apropiado siempre debemos de tener en cuenta la edad del paciente, su índice de masa corporal y la duración de los síntomas. Eh, Aquí, pues ya con esto es lo que nos va a dar más bien la pauta para el tipo de tratamiento que le vamos a dar, ya sea pues teniendo fisioterapia versus el manejo quirúrgico, que pues realmente en resultados funcionales había pocas diferencias, más bien esto iba más orientado al, a los síntomas realmente. Aquí era donde sí íbamos a tener una diferencia significativa en donde pues el, el 20 al 30% de los pacientes con fisioterapia iban a requerir posteriormente un tratamiento quirúrgico y pues pacientes que se someten de manera primaria a la fisioterapia van a tener una progresión del desgarro, que esto pues va muy de la mano con el aspecto funcional y que principalmente ya un manejo quirúrgico sí debe de ser individualizado en un paciente que tiene pues una demanda funcional alta. En cuanto a las recomendaciones para la reparación quirúrgica, aquí pues debemos de siempre considerar una reparación quirúrgica antes de tener una infiltración grasa moderada o un grado 2 de Gutalier, si, antes de que ya tengamos atrofia muscular y también sobre todo si el desgarro muscular afecta a múltiples tendones. En cuanto a los escenarios clínicos más comunes que se nos presentan, tenemos a pues, los pacientes mayor de 65 años, que frecuentemente padecen de restricción de movimiento escapular por inflexibilidad muscular o cifosis torácica. Y pues aquí con ellos debemos de priorizar siempre la restauración de la movilidad escapular y troncal. Tenemos también al paciente que es atleta de lanzamiento, que aquí pues en riesgo de un pinzamiento subaracnoidal con microtrauma repetitivo y debemos de evaluar la disinesia escapular y la cápsula posterior ajustada. En cuanto a un paciente con reclamo laboral o con demanda laboral alta, aquí los resultados quirúrgicos generalmente van a ser inferiores y los factores fisiológicos y psicológicos van a afectar bastante la presencia de los síntomas. Aquí mencionaba pues que más que el grado de desgarre o afectación que tuviera el paciente, va a ir más orientado a nuestra tasa de éxito, los factores psicológicos y lo que espera el paciente realmente al someterse a una cirugía.
En cuanto pues al algoritmo ya del tratamiento que nosotros podemos ofrecerle al paciente, pues siempre a realizar una adecuada evaluación inicial. Aquí pues evaluando la edad del paciente, la aparición de los síntomas y nuestras maniobras que estén positivas y la sospecha que tengamos del padecimiento. Posteriormente, pues corroborarlo mediante métodos de imagen y en base a esto y a los factores que ya nosotros comentamos, pues se hace una decisión terapéutica, ¿verdad? Se le ofrece al paciente el tratamiento y también pues investigar y platicar con él sobre qué tipo de expectativas tiene con el tratamiento y de su padecimiento. Entonces, como puntos clave para este tema, pues los cambios anatómicos que esto nos va a traer una mejor idea del tipo de lesión que vamos a encontrar en los estudios si nosotros llevamos pues una adecuada exploración. Tenemos que también este padecimiento es de una progresión natural, que siempre en la mayoría de los pacientes un desgarre asintomático puede progresar a un desgarre sintomático y esto asociado con un aumento del tamaño del desgarre, que esto pues es de patogénesis multifactorial, que siempre la edad va a ser un factor importante en el tipo de lesión que vamos a tener y que siempre debe ser un manejo individualizado para poder nosotros ofrecer un manejo no quirúrgico versus un manejo quirúrgico. Siempre pues las características del paciente van a ser las más importantes más allá de la configuración del desgarre que tenga. Y pues eso sería todo por hoy.